Entrevista matutina. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Entrevista Matutina por Venevisión. Quien tiene el gusto de saludarles, Andrés Díaz Hernández. Hoy en el estudio nos acompaña María del Carmen Bufar, presidenta ejecutiva de la Cámara de Aseguradores de Venezuela. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Andrés. Bien, comenzar esta entrevista, señora María del Carmen, con la situación de las aseguradoras en Venezuela. ¿Cómo fue el desempeño durante este año 2022 o lo que va del año 2022? Sí, bueno, ya casi finalizando el año 2022, este año vamos a decir que, a pesar de que todavía la pandemia está, los casos de COVID existen, estamos como en el proceso del post-COVID. Recordemos que pues, en el año 2020 el sector asegurador venezolano, a pesar de que las epidemias están excluidas de los contratos de seguro, decidió asumir y dar un paso al frente en el entendido de la responsabilidad social que tenía en ese momento teníamos todos. Decidieron asumir, hacerle frente y acompañar a sus asegurados en la atención de los casos por COVID. Esto, pues, el impacto ha sido muy fuerte y este año quizás ha sido ir tomando un poco el respiro, pasando este post-COVID, pero sin embargo pues, todavía falta para que el sector pueda volver a oxigenarse. Si tomamos en cuenta que antes del COVID ya había habido una importante pérdida de cartera de clientes, de asegurados, por la misma situación económica del país, la misma crisis que hemos vivido, que ha hecho perder el poder adquisitivo a los ciudadanos. Eso es un punto importante que quisiera tocar. ¿Cómo hicieron las aseguradoras, digamos, para sobrellevar la crisis económica que vive el país o que vive el país? Bueno, ha sido muy fuerte y le impactó igual que ha impactado a otros sectores. Ha tenido que redimensionarse, se han visto reducidos, se ha perdido mucho capital humano, personal especializado, que algunos migraron, otros incluso se han dedicado a otro tipo de actividades y ha tenido que ir acomodándose a las circunstancias como pues, ha pasado con otros tipos de sectores. Pero tuvieron que, digamos, reestructurar tarifas o bajar algún tipo de precios. Sí, no, bueno, el tema con las tarifas o lo que se cobra por una póliza de seguro viene determinado por estudios que son estudios actuariales, que no funcionan quizás como otro tipo de establecimiento de precios en otro tipo de sectores, bienes y servicios. Entonces, la superintendencia es quien aprueba las tarifas que comercializan, que utilizan las empresas para comercializar sus pólizas. Y esto tiene que venir soportado con estudios técnicos actuariales y como la ley indica, la prima siempre debe ser suficiente para poder cubrir el riesgo. Entonces, no queda a libre ajuste, sino que deben adecuarse a ciertos principios técnicos. Tocando el tema de la ley, desde la Asamblea Nacional se está debatiendo una nueva reforma de la ley de aseguradoras. ¿Cómo la recibe el sector? Bueno, la ley de la actividad aseguradora, que ya está la reforma, ya está de hecho sancionada por parte de la Asamblea Nacional. Estamos esperándose el ejecútese y que salga publicada en Gaceta Oficial. Ya aproximadamente hace poco más de un año esto se viene planteando. Originalmente el primer proyecto, por decirlo de alguna forma, lo presentó la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, se sometió a consulta a todos los que estamos involucrados en el sector y bueno, y todo el que quisiera participar, no necesariamente tiene que realizar actividad aseguradora. Y ese fue un primer borrador, por decirlo de alguna forma, un primer papel de trabajo que fue aproximadamente en mayo del año pasado. Los diferentes sectores presentamos nuestras consideraciones, nuestras observaciones y ya para enero de este año entró en discusión en la Asamblea Nacional. Nosotros en el mes de febrero nos convocaron a los diferentes gremios y otros actores, universidades, la Asamblea Nacional a la consulta pública y nosotros presentamos nuestras consideraciones. En términos generales, si bien hay temas diversos, es una ley, una reforma bien integral, toca diferentes aspectos técnicos, operativos, financieros. Pensamos que es una ley más adecuada que lo que tenemos ahorita en el marco actual, que todavía está vigente hasta que no se promulgue la reforma y entre en vigencia porque ya tiene una vacatio legis de 120 días, según lo que se sancionó en la Asamblea Nacional. Entonces vemos que hay unas cosas novedosas, es una ley mucho más severa en cuanto a las sanciones que trae cuando hay infracciones a la ley, pero pensamos que se puede abrir un campo de oportunidades, pero evidentemente esto también va a depender de la dinámica económica del país. Correcto, es una ley, digamos, que tiene alrededor de 140 artículos, por lo que yo he leído también,
¿Y qué diferencias podemos encontrar entre esta ley y la que está actualmente vigente? Bueno, cara, quizás a lo que interesa, que es al público y a los asegurados, en esta ley se incorporan unas nuevas figuras, como son los microseguros, los seguros inclusivos, los seguros masivos y los canales alternativos de comercialización. Venezuela se ha quedado rezagada con respecto al resto de la región en este tipo de programas o de características o de estancos de programas de seguro. A pesar de que ya nosotros en la Cámara de Aseguradoras desde hace más de 15 años habíamos realizado estudios de necesidades de aseguramiento para personas de bajos ingresos, con productos evidentemente adecuados para este tipo de población. Sin embargo, el actual marco jurídico no permite entrar en este tipo de programas por lo restrictivo que es. Vemos eso como algo positivo. No va a entrar no va a poder aplicarse de inmediato porque eso va a requerir estudios por parte de las empresas que decidan incursionar en este tipo de seguros y todo el proceso que conlleva pues, aprobaciones ante la superintendencia, y de hecho hay que esperar la normativa sublegal, el reglamento y la normativa que va a desarrollar todas estas normas macro sobre microseguros, seguros inclusivos y seguros masivos. Ahora, nace la pregunta, ¿esta nueva ley reactivaría la actividad aseguradora en el país? Bueno, la reactivación también viene de la mano con la situación económica del país, con el poder adquisitivo de los ciudadanos. O sea, solamente el sector no puede hacer por sí mismo una reactivación pues, que venga de la nada. Esto lo que puede dinamizar es la creación el desarrollo de este tipo de nuevos productos y de nuevos programas. Sin embargo, mientras no haya una reactivación de la economía de manera integral, que el ciudadano tenga poder adquisitivo y que pueda adquirir sus pólizas de seguro para poder proteger su patrimonio, pues difícilmente habrá una reactivación y podamos llegar a los niveles que teníamos en el año 2010 o 2012, que pues, había un sector bastante fortalecido y bastante grande. Sin embargo, somos optimistas en que paulatinamente las cosas en Venezuela se irán corrigiendo y que la economía vaya creciendo. Por situación país, los ciudadanos venezolanos dejaron de asegurarse. ¿Cuál sería el porcentaje, si lo tiene a la mano y podría indicarnos? Bueno, es difícil establecer un porcentaje de cuánto, pero lo que te podemos decir es que aproximadamente no más de un 5% de la población venezolana cuenta con una póliza de seguro, particularmente seguros de salud. Si hacemos un análisis de lo que es la cartera de seguros del mercado actualmente, el 80% está constituido en seguros de salud. No es que el 80% de los venezolanos tiene seguros de salud, ojalá fuera así, sino que el 80% de cada 100 pólizas, 80 son por seguros de salud. Entonces vemos que hay un total desequilibrio porque el que tenía un vehículo lo ha dejado de asegurar. Esto también deviene de que hay un parque automotor envejecido, el que tenía, que no hay créditos para la obtención, para la compra de vehículos o para la compra de viviendas, que también eso generaba pues que quien compraba una vivienda pues asegurara la vivienda por pólizas de incendio o las pólizas de vida. Entonces el mercado en ese sentido nosotros tenemos un total desequilibrio en cuanto a cómo es la composición del seguro y la penetración del seguro en la población. Eso me gustaría tocarlo, porque ¿cómo incentivar al ciudadano a de nuevo a asegurarse, teniendo en cuenta que los seguros y las pólizas se cobran en dólares y los salarios son en bolívares? Bueno, hay pólizas en bolívares, todavía sigue existiendo el mecanismo, o sea, hay pólizas en bolívares, pólizas en dólares. Evidentemente el que se asegura quiere mantener una estabilidad en el tiempo, saber que la póliza que tiene le cubre suficientemente, así hayan estos diferencias a lo largo del tiempo que puedan afectar las sumas aseguradas. Es difícil incentivar al ciudadano si ha perdido su poder adquisitivo, porque evidentemente lo que va a utilizar, lo que percibe, va a ser en las necesidades básicas primarias. Entonces, esto va de la mano con una reactivación económica. Y por otra parte, enseñar también cultura de seguros. Lamentablemente aquí en Venezuela no hay cultura de seguros con algo muy simple como la póliza de responsabilidad civil de vehículos. La mayoría de las personas no lo compran por el daño que puedan causar con su vehículo a otra persona o a otros bienes, sino
para, bueno, si me detiene un fiscal, yo tener mi póliza y no me multen. Entonces, eso es un trabajo que le corresponde tanto al sector privado como al sector público, ir generando esa cultura de seguro. Claro, ¿y cómo se puede generar esa cultura? ¿Habría que llevarlo, digamos, a las escuelas o a los lugares de trabajo? Exactamente, ese es uno de los mecanismos, llevar esa educación a las escuelas, igual que la educación financiera, la importancia del ahorro, la importancia de la previsión, la importancia de la inversión. Pero también esto va de la mano con una recuperación económica y que el ciudadano pueda adquirir bienes. El que adquiere un bien quiere protegerlo. Entonces es todo una cadena que tiene que interactuar. Hay un antes y un después de la pandemia. ¿Cómo se avisora el futuro para el sector? Sí, bueno, el sector ahora está haciendo grandes esfuerzos por recuperar lo que ha sido el golpe de la pandemia. Aproximadamente nosotros tenemos una estimación, el último corte que hicimos, solamente por casos de COVID el sector ha asumido alrededor de 190 millones de dólares, lo cual es muchísimo. Además que hay que tomar en cuenta que las personas se seguían enfermando de otras patologías, les daban infartos, nacían bebés, había accidentes, y que esos 190 millones de dólares no salió de ninguna prima, sino que el sector tuvo que poner de su propio patrimonio para asumir esto. Entonces está en un proceso pues, de recuperación y de volver a unos niveles post-COVID que permitan oxigenarse. Es importante también las pólizas de seguros, digamos, de salud, pero los locales comerciales, ¿cuál sería el porcentaje de locales comerciales que cumplen o que buscan una póliza de seguro? No hay una estadística y no hay una obligatoriedad, salvo sectores muy puntuales que sus normativas específicas, porque son regulados específicamente, se les exige. Aquí no ocurre lo que pasa en otros países, que al que, por ejemplo, abre un comercio o una industria, tenga que contratar por lo menos una póliza para cubrir cualquier daño que pueda causar a otras personas u otros bienes. Entonces es difícil determinarlo porque tendríamos que tener cuál es el parque, por ejemplo, industrial que existe actualmente o el comercial y saber de esos cuántos pueden contar no solo con el seguro para sus bienes y sus instalaciones, sino cuántos de ellos cuentan para otorgarle beneficio a sus trabajadores, por lo menos en pólizas de salud, que muchos tuvieron que dejar de otorgar ese tipo de beneficios. La recomendación sería que cada local comercial obtuviera una póliza de seguro. Claro, evidentemente el que tiene un patrimonio y tiene una inversión, lo adecuado, lo ideal es que se proteja a sí mismo y proteja cualquier daño que pueda causar. Ahora, la competencia extranjera, ¿cómo han hecho las aseguradoras venezolanas para competir con los seguros de afuera? Sí, bueno, ese es un problema que grave porque estas empresas están operando de manera ilegal. Ellas no están autorizadas para operar en Venezuela, no cumplen con ninguno de los requerimientos que exige la ley y evidentemente pues hay una competencia completamente desigual, no pagan impuestos a quien no cumplen con normas de prevención de legitimación de capitales. La Superintendencia de la Actividad Aseguradora en tiempos, pues en los últimos tiempos, ya aproximadamente desde el año pasado, ha venido alertando primero a la ciudadanía sobre lo delicado que es o lo inadecuado que es contratar seguros con estas empresas que no tienen ninguna regulación y que no tienen, ellas ni siquiera tienen una sede o una representación legal en el país donde puedan recurrir en caso de un problema, sino que el que esté asegurado con una de estas empresas y se le presente cualquier problema, usted va a tener que ir a la localidad, al país donde esté domiciliada esas empresas. Y adicionalmente, pero ya le corresponde a los organismos del Estado, al organismo regulador y al resto de los organismos del Estado, aplicar las medidas correspondientes que incluyen hasta sanciones penales porque es ejercicio ilegal de la actividad aseguradora. Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ti. Bien amigos, estuvo con nosotros María del Carmen Bufar, presidenta ejecutiva de la Cámara de Aseguradores de Venezuela. Yo soy Andrés Díaz Hernández. Feliz jornada para todos. Entrevista matutina